Bienvenidos a Defensores del Nombre de Jesús. ¿Jesús fue el Mesías a partir de su bautismo? Los testigos de Jehová en su doctrina enseñan que Jesús era un hombre normal desprovisto de todo tipo de divinidad y que llegó a ser el Cristo al momento de su bautizo. Esto puede comprobarlo en uno de los libros de la Watchtower titulado ¿Qué enseña realmente la Biblia?, en la página número 38, que posee la siguiente ilustración, y al pie de la página se lee: cuando Jesús se bautizó, se convirtió en el Mesías o Cristo. El término Mesías y Cristo son la misma palabra, solo que en diferentes idiomas. Mesías es en hebreo y Cristo en el idioma griego. Su significado es ungido. En el Antiguo Testamento hay una serie de profecías que apuntaban la venida del Mesías. Para aquel entonces había la expectativa de cuándo se cumpliría la Escritura y cuándo sería la aparición tan anhelada de este personaje. Y como ya sabemos, Jesús es aquel Mesías prometido. Ahora bien, el punto que queremos tratar es sobre si Jesús es el Mesías desde el momento de su nacimiento o a partir de su bautizo, como lo enseñarían los testigos de Jehová. Ellos, en sus explicaciones, aseguran que fue en su bautismo que se convierte en el Mesías, ya que Jehová Dios en ese momento estaba ungiéndolo del Espíritu Santo, o fuerza activa como normalmente sería llamado por los testigos, del cual Jesús carecía para aquel entonces, y es por esta causa que se daba aquella señal en el cielo del Espíritu descendiendo en forma como de paloma. Estas explicaciones dadas por ellos carecen de respaldo bíblico y en cierto sentido también carece de lógica, tomando en cuenta una serie de cosas que veremos a continuación. En el momento del nacimiento de Jesús dice la Escritura que había un grupo de pastores guardando las vigilias de la noche, cuando de repente un ángel del Señor se les aparece y les dice. El Evangelio de Lucas capítulo 2, comenzando en el verso 10, dice: pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. El verso 11 dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Noten cómo el ángel les dice a los pastores que el nacido en la ciudad de David es el Salvador, y también les dice que es Cristo el Señor. Notarán que aparece en tiempo presente al señalarlo como el Cristo y no hablando en tiempo futuro al decir será Cristo. Otro detalle es que Jesús no debía ser bautizado para ser el Cristo, ya que, como acabamos de verlo, Él lo era desde el mismo momento de su nacimiento. Es más, Jesús ni siquiera necesitaba ser bautizado, pero lo hizo para darnos ejemplo y, como Él mismo lo dijo, para que se cumpliera toda justicia. El Evangelio de Mateo capítulo 3, comenzando en el verso 13, dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. El verso 14, mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. El verso 15 dice: pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. ¿Podrían atreverse a decir que Juan el Bautista estaba impidiendo que Jesús fuera el Mesías al tratar de oponerse para bautizarlo y de esta manera evitar que se cumpliera lo establecido? Siendo Juan aquel que daba testimonio de la luz y aquel que preparaba el camino al Señor, carecería totalmente de lógica hacer esto. Otro detalle es que Jesús no recibió el Espíritu Santo cuando se bautiza. Desde el mismo nacimiento, el Espíritu de Dios estaba en él. Note lo que dice el libro de Isaías, el capítulo 11, comenzando en el verso 1. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. El verso 2, y reposará sobre él el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. El cuerpo de Jesús era el templo de Dios. Puede leer Juan capítulo 2, verso 19. Y el Espíritu de Dios estuvo siempre en él.
Lea Juan capítulo 14, verso 10, 2 de Corintios capítulo 5, verso 19 y Colosenses capítulo 2, verso 9. Otro punto es que la señal de que el Espíritu Santo descendía en forma como de paloma sobre Jesús era una señal visible para el mismo Juan el Bautista. Juan capítulo 1, verso 33 dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Es más, noten quién es en realidad el que bautiza con el Espíritu Santo. Es nuestro Señor Jesús quien lo hace. Otro detalle es que la Biblia señala que Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo desde que estaba en el vientre de su madre Elizabeth. En el Evangelio de Lucas capítulo 1 verso 15 dice, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Podrían pensar que Juan corrió con mayor suerte que Jesús en este sentido por recibir el Espíritu Santo estando en el vientre de su madre. En cambio, Jesús debió esperar hasta los 30 años que fue bautizado para recibirlo, aun cuando él era el Mesías prometido. Si supuestamente es como dicen los testigos, ¿por qué Jesús, siendo aquel que se convertiría en el Mesías, debió esperar tantos años para recibir el Espíritu Santo, a diferencia de Juan el Bautista? Son más que evidentes la serie de errores e incongruencias de lo que plantean los testigos de Jehová con relación a Cristo. Es por ello que la misma Escritura refuta tal interpretación. Lo conveniente es dejarnos guiar por la palabra de Dios, aceptarla tal como está escrita y alejarnos de aquellas interpretaciones privadas que tratan de confundirnos, alejarnos de la verdad y al mismo tiempo convencernos de errores y mentiras. Para culminar con el argumento que Jesús fue el Cristo y lleno del Espíritu Santo en su bautismo, veamos esta porción donde se nos relata que el Señor Jesús lee el libro del profeta Isaías estando en la sinagoga en un día de reposo en Nazaret. El Evangelio de Lucas capítulo 4, comenzando en el verso 18, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. El verso 19, a predicar el año agradable del Señor. El verso 20 dice, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Verso 21, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Es más que evidente que cuando Cristo lee y menciona lo que se refiere a esta escritura diciendo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, no fue el mismo día de su bautismo.